Resolución del problema 6. Como siempre, comenzamos sacando los datos del problema. Primero tenemos un cuerpo de 2 kilogramos, una mezcla de 2 kilogramos de agua con hielo. Eso es importante. Se le introduce un cubo de cobre de 4 kilogramos que se encuentra a 460 grados Celsius. Y una vez alcanzado el equilibrio térmico del sistema, la temperatura es de 40 grados Celsius. Lo más importante en este caso es agarrar e imaginarse cómo sería la gráfica de este problema. Bueno, afortunadamente ya la tengo hecha la gráfica y es lo que visualizaremos en este momento. Como vemos ahí, incluso tengo con distintos colores cada uno de los cuerpos. Quien entrega el cobre y quien recibe, que es la mezcla de agua con hielo. Sí, podemos emplear como siempre la ecuación general, que menos calor entregado igual al calor recibido. Quizás sea conveniente en este momento también otra vez numerar los procesos, 1 para el cobre y 2 y 3 para la mezcla de agua con hielo. El que entrega calor es el cobre, por lo tanto menos Q1 es igual a la suma de Q2 más Q3. Siendo Q2 el calor para el cambio de fase y Q3 ya el calor sensible. Q1 la cantidad de calor que entrega el cobre, por lo tanto la masa del cobre, el C del cobre y el delta de T del proceso 1. Q2 hemos dicho que es la parte de transformación, entonces la masa del hielo que tenemos originalmente, que es la pregunta por el L de fusión, más la masa ya de toda la mezcla por el C del agua y por el delta de T del proceso 3. Acá hay que entender que por enunciado nosotros tenemos originalmente una mezcla de 2 kilogramos de una mezcla de agua y hielo. O sea que la masa de hielo original más la masa de agua original que tenemos, según el enunciado, esto es igual a 2 kilogramos, o sea 2000 gramos. Y ese hielo, supongamos que sean 50 gramos, cuando se fundan se van a transformar en 50 gramos de agua. O sea, es la misma cantidad. Aclaro que el 50 gramos es un número así inventado, ¿no? Pero una dada cantidad de hielo, cuando se funde, tengo la misma cantidad, la misma masa, nada más que en agua. Bueno, ahora solo nos queda reemplazar por los valores numéricos que nos da el problema. La masa del cobre son 4 kilogramos, 4000 gramos. El C del cobre son 0,093. El delta de T del proceso 1, fíjense en la gráfica, temperatura final 40 menos temperatura inicial 460 grados Celsius. Eso todo para el proceso 1. La masa del hielo es nuestra incógnita. Sabemos que el calor latente de fusión para el agua es de 80. La masa, y acá lo he dicho anteriormente, como el problema me dice que la masa de hielo más la masa de agua original es de 2 kilogramos, entonces una vez que todo el hielo se funde también tendré 2 kilogramos, ahora sí, de toda agua líquida. El C de esa agua líquida por supuesto que es 1 y el delta de T del proceso 3. Fíjense, la temperatura final es 40 y la temperatura inicial del proceso 3 es 0. Ahora solo nos resta la parte matemática. Para simplificarlo podemos sacar cuánto valen los resultados de esos términos que estoy marcando. Por ejemplo, el que es fácil es 2000 por 40, que son 80.000. Después podemos sacar también el otro paréntesis, 40 menos 460, que son menos 420. Es importante el signo. Si nos hacemos mal el signo estaría mal todo. 4000 por 0,093 son 372. Fíjense en los signos, menos con menos, más 372 por 420. Esto me da 15.600, perdón, 156.240. A los 80.000 que estaban sumando pasan para este término restando, y a todo eso lo tenemos que dividir en los 80, que es lo que está multiplicando a la masa del hielo
para así despejarlo correctamente. Les aconsejo que ustedes lo resuelvan más paso a paso. Yo lo hago rápido, pero a ustedes siempre les cuesta esa parte de matemática. Bueno, resolvemos la diferencia arriba y dividimos en 80 y esto nos da un total de 953 gramos. Ahora pasamos al problema número 5. El problema número 5 es también un problema de cuatrimestrales de años anteriores. Es un problema un poco complejo porque acá el dato es la gráfica, hay que saber utilizar la gráfica. Tenemos algo que está frío, que es el etanol, y una sustancia desconocida que la podemos llamar X, que es la que está inicialmente caliente. La sustancia desconocida es la que cambia de estado. Sacamos los datos, los 2 kilogramos de etanol que están inicialmente a menos 50 grados Celsius y 3 kilogramos de la sustancia desconocida. Tenemos también como dato el C del etanol y el C de la sustancia desconocida. Si bien es cierto que esto es un proceso de que hay algo que se calienta y algo que se enfría, por lo tanto sería válido decir que menos calor entregado igual al calor recibido, y si ya hemos separado en procesos 1, 2 y 3 como he puesto en la gráfica, tendríamos que concluir que menos Q1 más Q2 es igual a Q3. En 1 y 2 se entrega calor y el proceso que recibe es el 3. Esto, si bien es cierto, esta sería la manera complicada de resolver, muy complicada. No sé si tiene mucho sentido resolverlo de esta manera por lo complicado matemáticamente que es. Y no lo vamos a hacer de esa manera. Siempre tratamos de hacer la manera más simple. Acá, por ejemplo, podríamos analizar qué pasa únicamente con la zona 3. Ver que de acuerdo a la zona 3, el Q3 es un calor sensible. Entonces responde a una ecuación Q igual a mc delta de T. Todo para el etanol, masa del etanol, C del etanol y el delta de T del proceso 3. El Q del etanol me lo da la gráfica, lo podemos leer directamente, los 69.550 calorías. La masa del etanol es dato del problema, son los 2 kilogramos, o sea, los 2000 gramos. El C del etanol también me lo da el problema, son 0,535 en unidades en esa unidad que siempre trabajamos, y el delta de T del etanol o delta de T 3, que lo podríamos hacer como una diferencia, pero por ahora me gusta dejarlo así como delta de T 3. Por supuesto que la despejada es bastante simple. A los 69.550 hay que dividirlo en el producto de 2000 por 0,535, que es cierto, esto hubiéramos podido calcular aparte cuánto era ese producto, y todo esto nos dará el 65 grados Celsius. Eso es el delta de T del proceso 3. Con ese delta de T del proceso 3, lo que nosotros podemos calcular es lo que no conocemos, que es la temperatura final de ese proceso. La temperatura inicial, si se fijan en la gráfica o en el enunciado, es conocida, que son los menos 50. El delta de T de 65, lo que acabamos de sacar, la temperatura final, la incógnita, menos temperatura inicial, que de menos 50 grados Celsius, menos con menos es más, estoy hablando del menos 50, y cuando pasa ese más 50 sumando, ese más 50 pasa restando por otro lado, por eso aparece después como menos 50. Entonces la temperatura final del etanol es de 15 grados Celsius. O sea que en nuestra gráfica podríamos decir que este puntito, este valor, corresponde a 15 grados Celsius. Y con eso vamos a calcular la temperatura inicial de la sustancia desconocida. Recuerden, el Q3 era lo que iba desde el comienzo del proceso 3 hasta el final del proceso 3. El Q1 desde el comienzo del proceso 1 hasta el fin del proceso 1. Y el enunciado también, la gráfica nos da también cuál es el valor ese del Q1.
y por la forma también sabemos con qué es calor sensible, o sea, responde a la ecuación Q igual a mc delta de T, todo para la sustancia desconocida, que yo acá le he puesto a la X, por eso pongo mx y cx, y el delta de T, bueno, 1, porque es del proceso 1. Bueno, acá llega el momento que generalmente todo se confunde al reemplazar no la masa ni el C, sino al reemplazar el valor del Q, porque la mayoría cree que el Q es ese que está ahí escrito, 6.585, pero eso no es así, eso está mal. Hay que darse cuenta que tanto 1 como 2 son calores que se entregan, y si son calores que se entregan, entonces necesariamente tienen que ser negativos. Por eso el valor correcto de Q1 es de menos 6.585. Ahora sí, entonces ya podríamos resolver sin ningún problema cuánto vale el delta de T del proceso 1, ya que tenemos la masa de la sustancia desconocida, los 3000, y el C de la sustancia desconocida, que por enunciado son 0,2. Despejemos delta de T1, que va a ser los menos 6.585 dividido por el producto de 3000 por 0,2. Bueno, 3000 por 0,2 es 600, así que ese estaba fácil. Y entonces el delta de T del proceso 1 sería menos 10,9 grados Celsius. Y ahora, teniendo cuánto vale el delta de T del proceso 1 y teniendo cuánto vale la temperatura final, ya podemos sacar cuánto vale la temperatura inicial. Delta de T, temperatura final menos temperatura inicial. Delta de T, acabamos de sacar que vale menos 10,9. La temperatura final del proceso 1, fíjense en que es la misma que la del proceso 3. Eso nos damos cuenta con la gráfica. O sea, los 15 grados Celsius que ya hemos calculado previamente. Despejando, bueno, ese menos delta de T 0 que está restando pasa sumando, y el menos 10,9 que está restando también pasa sumando para el otro lado. Entonces la temperatura inicial de la sustancia desconocida no es otra cosa más que 25,9 grados Celsius. Eso es el apartado A de este problema. Ahora vamos a resolver el apartado B. El apartado B me pide calcular el calor latente de la sustancia, el L. Bueno, en realidad eso, primero que nada, nos tenemos que dar cuenta que si es un L, está relacionado con la parte horizontal de la gráfica. Habrá un Q2 que por ecuación tiene que ser igual a M por L, y ese Q2 es la cantidad de calor que va desde el estado inicial del proceso 2 hasta el estado final del proceso 2. La masa son los 3000 gramos. Ahí estamos marcando justamente cuánto vale, de dónde hasta dónde es el Q2. Y acá también viene un error muy común. En realidad es el típico error también que muchos cometen con el Q1, que lo pone negativo. El Q2 también tiene que ser negativo. Eso ya hemos dicho al comienzo, que tanto Q1 como Q2 son calores entregados, entonces tienen que ser negativos. Y lo vamos a sacar restando el más grande menos el más chico, o sea, 69.550, le vamos a restar los 6.585 y le ponemos delante el signo menos y listo. Bueno, acá ya queda en sí la parte matemática nomás, resolver la resta y pasar el 3000 ese dividiendo. Eso ya no debería ser ningún problema. Pero la mayoría realmente se confunde con el asunto de los signos, tanto para el apartado A como para el apartado B. Bueno, aquí estamos viendo que el resultado final del L, el calor latente, es de menos 20,98
calorías sobre gramos. Nunca nos olvidamos de colocar las unidades. Y bueno, así hemos terminado este problema.